Hola a todos, bienvenidos a Cinemática Convivir en el Poblado. Hoy volvemos a tener una entrevista aquí con Catalina Rollave. Para ustedes que nos han seguido durante este tiempo, me imagino que ya la conocen, era la directora de la película Los Días de la Ballena y que también ha tenido un trabajo muy grande con Rara. Y pues Cata, tú has tenido papeles fundamentales en este crecimiento del cine colombiano y pues Los Días de la Ballena fue tu ópera prima. Entonces, ahora que estamos en mitad de esta pandemia, queremos hacer como una nueva serie que viene siendo cómo está el cine en Colombia durante este tiempo. Entonces, Cata, bienvenida y mil gracias por aceptar nuestra entrevista. Qué rico que estés aquí. Nati, muchísimas gracias a ti por la invitación, muy contenta de que podamos conversar de nuevo, así sea en este tiempo extraño, pero Y a muy través chévere, de la pantalla. y muy chévere que igual podamos volvernos a encontrar. Sí, no, Cata, y a mí me encanta conversar contigo porque siempre nos das luces sobre cómo está el panorama, si hay trabajo, si se están moviendo las cosas. Entonces, te quería comenzar preguntando cómo ha sido, cómo fue ese cambio que tuviste como desde el momento en que empezó la cuarentena, porque me imagino que tuvimos que tener un pare completo sobre la producción, sobre tu trabajo que tenías detrás de cámaras. Entonces, ¿cómo fue ese cambio para ti? Bueno, pues la pandemia llegó de repente y a cambiarlo todo. Entonces yo, por ejemplo, tenía preparadas varias películas para hacerles preparación de actores. Como tú lo decías ahora, yo soy guionista, soy directora, pero también soy directora de casting y hago preparación de actores. Entonces este año ya estaba agendada para hacer varias pelis en distintos lugares de Colombia. También yo al principio del año estaba dando clases en el programa de cine del ITM y la pandemia pues llegó a reestructurar el año de una manera muy seria. Además había algunos festivales a los que íbamos a viajar también con los Días de la Ballena. Pero yo siento que ha sido una experiencia pues muy interesante porque a nosotros lo que nos sucedió fue que pues a mí en términos personales definitivamente me replanteó porque no pude hacer la preparación de actores de las películas con las que contaba, pero eso hizo que me enfocara más en la escritura. Y ahora estoy trabajando en la escritura de dos proyectos. Al inicio del año solamente estaba trabajando pues en la escritura de mi siguiente película que se llama El Reino. Y ahora en el segundo semestre del año empecé a trabajar en la escritura de una película para Dínamo. Entonces, digamos que se reestructuró el panorama por completo, pero pues ahora estamos un poco hartos de escuchar esta cosa de reinventarnos, pero a mí realmente me Total. tocó reinventarme por completo y por completo el año. Así que ha sido interesante también estar más en casa, porque desde el año pasado y los últimos años yo he tenido como mucho movimiento, entonces también la quietud, la concentración nos pone como en otra disposición y para mí ha sido interesante. Entonces, la pandemia lo cambió todo, pero en mi caso específico ha resultado pues Hasta bueno. positivo. Y Sí. entonces, aquí me estás diciendo que tienes una película propia que viene siendo El Reino, que obviamente nos puedes contar algo como un poco de qué trata o todavía está muy en proceso de escritura. Apenas está en proceso de escritura, pues lo que puedo adelantar es que es una película que sucede en la primera década de los años 2000 y cuenta la historia de tres adolescentes que están viviendo su despertar sexual en un colegio de monjas. Genial. O sea, yo creo que muchas personas, especialmente pues en Colombia, se pueden como entender y se pueden involucrar como con la historia. Me parece genial porque chévere, además que los años 2000 son como ese momento de limbo, de precisamente de lo de la sexualidad, entonces muy interesante. Y lo otro es la segunda película que es con Dynamo, que Cata, Sí, felicitaciones porque pues Dynamo es importante. Entonces, ¿y esa? ¿Nos puedes decir o tienes contrato con Dynamo de, que no hay? de esa todavía no puedo decir mucho, pero yo también estoy Bueno, muy contenta porque ha sido muy interesante la experiencia de escribir y de escribir dos historias muy diferentes al mismo tiempo.
con características casi que opuestas, pero es muy lindo también empezar a entender el universo, digamos, de otras pelis que tienen otros intereses, que yo siento que tienen públicos mucho más amplios. Diremos una productora que ha logrado hacer películas y series que han llegado a un público masivo, entonces es muy lindo también enfrentarse a los retos de escribir en este tipo de proyectos. Yo estoy muy contenta y siento que a pesar de que las dos películas son bien diferentes y tengo como dos cerebros en El este cerebro. momento, siento que me ayuda, o sea, me ayuda a escribir una y escribir la otra y le voy encontrando como cosas nuevas a los personajes gracias a lo que descubro en una y lo que descubro en otra y se me van como viniendo ideas que puedo trabajar en ambas, no sé, ha sido muy, muy interesante también. Entonces, por el simple hecho, bueno, obviamente es genial que puedas trabajar en dos guiones al mismo tiempo, especialmente en este momento donde hay personas que no tienen la oportunidad de estar trabajando en lo que realmente les gusta y tú sigues haciendo cine, que puede que no lo veamos pues todavía, pero dentro de unos años, o sea, va a ser maravilloso. El simple hecho de que Dynamo ya esté pensando en futuras producciones es algo excelente, sobre todo para ahora que la industria está más o menos como en un momento de pausa. Sí. Entonces, esa relación que has tenido tú con ellos o ese proceso, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cuál es el pensamiento que hay desde el lado de ustedes como la industria? Pues definitivamente este año fue una pausa violenta, obligada, los rodajes se detuvieron por completo, casi que, o sea, creo que más de 3 meses estuvieron casi que prohibidos los rodajes. Ahora con ciertos protocolos de bioseguridad se están volviendo a activar, pero no solamente el cine, la industria de los videoclips, la industria de pues como de la publicidad, todo estuvo muy, muy, muy parado, muy muerto, porque pues evidentemente un rodaje implica mucha gente. Mucha gente. Entonces, eh, era muy complicado que se pudiera seguir rodando. Entonces, eso por supuesto que nos afectó mucho y pues al otro extremo del proceso del cine que es pues las salas, ¿cierto? Que también están Cerradas. congeladas, que se pararon y eso implica también que, por ejemplo, nosotros que hacemos películas con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico también nos veamos afectados porque el fondo va a tener muchísimos menos recursos, el fondo se alimenta de las boletas de las personas que van a cine, van a ver cualquier película, siempre hay un porcentaje de eso que nutre una Que se va bolsa al EPS. en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, entonces el hecho de que eso tampoco exista, pues ha sido un golpe fuerte para el cine nacional, entonces todos los eslabones de la cadena están golpeados y muchas personas han tenido que reinventarse Esa desde hace palabra que no queremos volver a escuchar por un buen rato. yo por lo menos estoy como hastiada de tener que escuchar a todo el mundo pensando en esta reinvención obligada, pero pues la verdad es que no hay de otra, entonces realmente muchas personas han estado, pues nada, empezando nuevos proyectos y creo que todo el mundo está muy abocado al desarrollo en este instante, a la escritura, a concebir proyectos, como a recogerse y pensar, bueno, ¿qué hacemos mientras podemos seguir pues haciendo nuestro trabajo? Entonces sé que muchas personas que nunca habían escrito están escribiendo, productores que de repente empezaron a sacar sus guiones y a desempolvar proyectos que tenían guardados. Hay, por ejemplo, en las academias, yo que al principio del año estaba dando clase, nos tocó hacer un cambio, pues un giro tremendo porque tampoco podíamos rodar con los estudiantes, entonces nos tocó empezar a hacer trabajos como mucho más íntimos, con otro tipo de recursos, con celulares, con actores caseros, entonces, o sea, fue muy retador, pero de todas maneras el cine se sigue moviendo, ¿cierto? A otro ritmo, en otra escala, pero sí se sigue moviendo. Qué bueno que por lo menos se siga moviendo porque es necesario para hablar sobre la cultura que tenemos sobre un país, sobre lo que se está viviendo. Y de alguna forma dices eso y no puedo
dejar de pensar que la pandemia, listo, le puso pausa a algunas cosas, pero en este caso parece como si fuera un embarazo. Entonces se está cultivando, es como un montón de ideas de personas que son realmente creativas, apasionadas, que han sido obligadas de alguna forma, pero al mismo, de parar como ese momentum y esa acción la que nos lleva pues esta época que tiene el mundo, pero la pausa no es mala en ese sentido porque puede que salgamos de esto y sea un parto maravilloso en el que van a salir unas películas y unas ideas increíbles que no hemos visto antes. Exacto, Ojalá. desde años cruzados que Eh, yo sé que sí. pero mira que hay algo que me parece interesante de lo que dices, Nati, y es que, por ejemplo, nosotros vivimos una experiencia muy particular con nuestra película Los días de la ballena, y fue la siguiente. Nosotros siempre, pues este año teníamos el proyecto de seguir yendo a festivales y siempre habíamos querido estrenar la película en otros países. Y gracias a la pandemia pudimos estrenar la película en Estados Unidos en salas virtuales, cosa que no habría sucedido o no habría sido, digamos, tan fácil que Tan sucediera fácil. en otro momento. Y también hay algo muy lindo que nos permitió la pandemia y fue que nosotros estrenamos de manera virtual en salas virtuales en Estados Unidos y como eran salas virtuales, entonces, digamos, la sala virtual estaba en San Francisco o estaba en Chicago o estaba en Nueva York, pero personas que no estaban en esas ciudades podían acceder a ella Oye, y podían verla. Entonces, eso no habría sido así si hubiéramos tenido la película en teatros, en las salas convencionales. Entonces, esa oportunidad, ese momento que vivimos con la película en el estreno en Estados Unidos fue impresionante. Tuvimos críticas en periódicos como el Washington Post, como el New York Times, nos y hicieron aprovecho pues entrevistas. para mostrar porque es Sí, que es algo que no muchas películas logran, colombianas por lo total. menos. Sí, sí, Entonces, sí. o sea, fueron críticas muy positivas que recibiste de medios de Estados Unidos, que es una industria que ha sido cultivada durante muchísimos años y que pues Sí, Hollywood es Hollywood y a veces es muy difícil competir con Hollywood. no, Entonces, totalmente. Y además que yo realmente no, o sea, yo realmente no lo esperaba y de repente empezamos a recibir como, me empiezan a decir como, Cata, imagínate que fuimos una de las películas seleccionadas por los críticos del New York Times y yo como, ¿qué? O sea, yo New aquí en mi York casa lavando Times. platos, como así, no entiendo nada. Es muy impresionante y muy hermoso que nosotros hayamos podido mandar la película, ¿cierto? Como que no viajamos nosotros, pero viajó la película y lo que tú dices, como ese proceso cultural, ese proceso de artístico, esa relación que se teje con la película es muy, muy superior a la relación que se teje con uno como ser humano, como director o como productor. Nosotros hicimos un proyecto que nos supera y que trasciende el tiempo y el espacio específico en el que estamos y por eso la pandemia no detuvo que la película llegara a ese espacio en Estados Unidos. Entonces, la pandemia, por lo menos en mi caso particular, ha tenido como sus cosas Muy difíciles, pero positiva. muchas cosas positivas y esa es la más positiva, o sea, que hayamos podido estrenar en salas virtuales en Estados Unidos y hayamos tenido esas críticas en Variety, en Film Inquiry, o sea, En hemos tenido IndieWire, en... Wire, sí. Muy impresionante, entonces eso ha sido bueno, a pesar de que la pandemia haya traído tantas consecuencias negativas y desafortunadas para tantas personas, pues en el caso específico nuestro ha tenido cosas importantes y buenas. Y pues ahora que ya ha pasado, yo creo que más de un año desde que salió Los días de la ballena y este era tu bebé como directora, como, o sea, es tu ópera prima. Entonces me imagino que, o sea, ¿cuáles son esos proyectos? ¿Qué te llevas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué harías diferente? Hoy hace exactamente un año estábamos estrenando la película en el Parque de los No me lo puedo Deseos creer. de a 6.000 personas. Hoy estamos cumpliendo un año de haber estrenado. Ahorita vamos a poner incluso como una pequeña celebración en redes porque pues no Fue lo genial. podemos.
Sí, fue muy, muy hermoso y es un día que yo recuerdo así como con emoción, con muchísima emoción y no, o sea, es decir, aprendizajes han sido muchos y que haría diferente, haría muchas cosas diferentes y la película ha sido como un proceso de crecimiento eh, tremendo, a Ujú. nivel personal, a nivel emocional, intelectual, ha sido un proceso muy retador. Entonces también ha traído mucho crecimiento y haría muchas cosas distintas, pero pues sobre todo celebro que lo hayamos podido hacer, que hayamos podido estrenar la película, que la película exista, que muchas personas hayan podido verla, que ahora se conecte con públicos de otras partes y seguramente muy pronto vamos a tenerla disponible para países de Latinoamérica en su versión online. Entonces, ahí la peli va encontrando sus caminos y pues yo celebro que sobre todo la película exista. Claro, Cata, es que yo digo que mucha gente tiene la idea, tiene ese pensamiento de me encantaría tener esta visión plasmada en la gran pantalla o llevarlo a la imagen, pero el simple hecho de hacer todo lo que requiere para hacer una película, de conseguir a la gente, a los actores, entrenarlos, grabar, el montaje, que es una parte fundamental que muchas personas no creen que requiere de mucha atención, pero es importantísimo, y ya llevarlo a la exhibición o las actividades que ustedes hicieron para que la voz a voz se regara y que la gente fuera a ver la película y durara aún más tiempo en salas de cine, es un gran Sí, trabajo. Y eso yo creo que hay muchas noches en vela que la gente no entiende. Entonces, el sacar una película es un gran trabajo y es un gran logro. Entonces, Cata, con eso yo honestamente te felicito. De todas las áreas en las que no, pues, a la orden. De todas las áreas en las que tú has estado, pues como guionista, como directora, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál crees que te satisface o todo? wow, esa es una respuesta imposible de dar. No, yo empecé escribiendo, escribir es como mi punto de partida, es el lugar al que siempre regreso, es mi casa, escribir es como el lugar base. Sobre todo porque yo no solamente escribo guiones, sino que también escribo otro tipo de textos, entonces yo directamente sé que no dejaría nunca de escribir. Exacto. Eh, pero el proceso escénico, dirigir actores que yo hago ese trabajo para otras películas y pues obviamente para las mías es algo que disfruto y que siento como un regalo. Uh -huh. Hacer eso es un gran regalo para mí y para las personas con las que estoy, porque la verdad es que como el proceso escénico es un proceso tan rico, tan profundo, tan sensible, generamos como unas conexiones muy especiales y yo siento que como muy escasas en el mundo contemporáneo. Uno logra conectarse con cosas que no son usuales hoy en día, con el cuerpo, con las emociones, con el pensamiento. Yo siento que hay una cosa casi que mística que tiene que ver con esa puesta en escena, con lo que sucede en el momento en el que los actores logran ser los personajes, conectarse con eso que otro imaginó. Eso es un proceso muy hermoso. Sin duda. Entonces, no me quedaría con ninguna, o con solo una, no sería capaz, pero es decir, yo siento que lo que sucede, al menos en mi caso, es que una cosa alimenta a la otra. Todo se Eh, complementa y yo creo que tú te alimentas de vivir rodeada de este mundo del cine. sí, exacto. Exactamente, cada una de las cosas que hago me alimenta, me permite además hacer las otras, ¿cierto? Yo no podría dirigir actores si no supiera escribir, siento que de la escritura es de donde nace, El eh, personaje. claro, el personaje y la entender profundamente la escena. Uh-huh. Y de dirigir actores, luego yo entiendo ciertas cosas y entiendo qué cosas no debo hacer a la hora de escribir. Es decir, hay como un diálogo ahí entre las actividades. O sea, si uno lo pudiera hacer todo al mismo tiempo, lo haría.
pero pues es Sí, mucho trabajo. sí, tal Ay, cual. no. Cata, ¿y tú te imaginaste en algún momento que llegarías hasta este nivel en cuanto al cine en Colombia y llevar tu película a Estados Unidos, así sea a través de la virtualidad? O sea, ¿tú cuándo empezaste a soñar con este mundo de yo quiero pertenecer al cine? Es que yo no soñaba con pertenecer al cine, yo no, pues es decir, a mí no me trasnochaba ir a Estados Unidos o a Francia o a ningún lado. Yo quería hacer películas, eso era lo que yo quería y eso es lo que sigo queriendo, más allá de a dónde lleguen, porque yo estoy convencida de que hay películas extraordinarias que no llegan a ningún lado, ¿Cierto? hay películas maravillosas que nadie ve, hay películas hermosas que no se estrenan, que no llegan a las salas de cine, que no le llegan al público, que no por X o Y razón no encuentran una manera La de, salida. Ajá. exacto, o incluso de llegar sobre todo a una audiencia grande. Hay películas que yo he visto, digamos, una de mis películas favoritas del cine colombiano, que se llama Días Extraños, es una película que nunca se estrenó, solamente estuvo en festivales de cine, no estuvo en salas de cine. Y por esa razón mucha gente no la ha visto y mucha gente no la conoce. Yo no la he Entonces, visto. es buenísima, es buenísima. Y, y aprovecho, hago la cuña, hay muchas películas colombianas en este momento que se están exhibiendo en Movies, en Movies. Ajá. www.movies.com, ahí de hecho en este momento está disponible Los Días de la Ballena, por si alguien de pronto no se la ha visto y que nos esté escuchando. Y también creo, por un tiempo estuvo Días Extraños, no sé si todavía está, pero esa peli, digamos, es una gran forma de reflexionar sobre esto. Es una de las mejores películas colombianas que, o sea, desde mi punto de vista, que se han hecho y mucha gente no la vio. Entonces, a mí me pasa que yo quiero y pues en ese momento quería hacer una película, hacer películas, trabajar en películas y es lo que sigo queriendo. Ojalá uno tenga las cosas a su favor y las películas puedan viajar y sean seleccionadas en festivales y la gente las vea y lleguen a otros países, pues eso es maravilloso y es extraordinario, pero en realidad lo que yo sigo queriendo hacer es películas. Ujú. Y estar ahí al frente de la acción y de las emociones que traen el hacer películas. Cata, ¿cómo ha Exacto. sido ese proceso tuyo al ser una mujer en el mundo del cine en Colombia? Bueno, pues el tema de ser una mujer en el cine en Colombia a ver, yo siento que eso tiene como unos bemoles muy sutiles. Nosotros evidentemente estamos viviendo un mundo que se está transformando en ese sentido. Hay muchas mujeres que antes nos habían hecho ciertas preguntas, que no nos habíamos hecho ciertas preguntas y que no habíamos entendido ciertos contextos y ciertas situaciones que nos pasaban y que creo que socialmente se había normalizado el machismo y hemos vivido pues siglos en una cultura machista, entonces es difícil que ser una mujer no tenga consecuencias en cualquier ámbito, no solamente en el cine. Pero específicamente en el cine, y yo creo que esto es una cosa sobre la que yo he reflexionado en otros espacios, creo que tiene que ver con que se desconfía de las ideas, de las historias que traen las mujeres, es más difícil ganarse los fondos, es más difícil que incluso antes, que cuando estás en la universidad un grupo te pare bolas y te diga, listo, hagamos tu historia y tú la diriges y eso ya es una desventaja gigante porque si desde la universidad nadie te para bolas, entonces tú no vas a tener un portafolio y tus otros compañeros probablemente sí. Y si no tienes un portafolio, entonces luego va a ser más difícil ganarte un festival y luego va a ser más difícil tener una hoja de vida y finalmente que te den un fondo, etcétera. Sí, como que hay como una cosa silenciosa que se empieza a oponer a que se desarrollen esas voces de las mujeres cineastas. Es más, es difícil, para ir un poco más atrás, que una familia acepte que su hija estudie cine. Porque hay también un montón de ideas como que si te metes en el mundo del cine vas a terminar, no sé,
violada o abusada, o que te van a hacer propuestas como que tienes que, Indecentes. claro, o sea, como que tienes que hacer ciertas cosas para acceder a un lugar o al otro, o para actuar, o para dirigir, o para lo que sea. Entonces, incluso desde las mismas familias hay como una especie de, De como, tabú, de sí, para como de detener. actitud creativa hacia que una mujer se dedique al arte en cualquiera de sus campos. Entonces, es complejo, sí, eso es muy complejo desde muchos lugares, y digamos que ya específicamente en el mundo del cine, pues yo creo que yo lo he contado, pues que por ejemplo, cuando yo empecé a dirigir mi película, los técnicos como que no me creían, nadie entendía yo por qué estaba dirigiendo la película, había como burlas permanentes de la Muy forma como yo duro. quería hacer las cosas. Yo no creo como en los procesos verticales en donde uno es como un director al que nadie le habla, y eso es una cosa que ha sido el estándar en nuestra industria. Entonces yo siempre he sido como, me interesa más el trabajo horizontal, yo escucho mucho a la gente con la que trabajo, me interesa mucho escuchar las propuestas de las personas con las que trabajo, y eso se ve como debilidad. Se ve como que tú no tienes carácter, tú no eres suficientemente fuerte, te hace falta más mano dura, y a mí la mano dura no me interesa para nada. Entonces hay como un choque permanente que uno tiene que aprender como a llevar y a manejar, pero no, pero creo que si en algún momento histórico hemos tenido reflexión y discusión alrededor del rol de las mujeres en el cine y en las otras industrias, es ahora. Es ahora. Entonces creo que es un momento también para que las nuevas voces femeninas digan, bueno, este es un momento para arrancar o para continuar. Porque es que incluso muchas personas dicen, el arte viene es de la mujer es artística por naturaleza, o sea, mientras los hombres estaban afuera trabajando, etcétera, la mujer estaba en casa pintando, tejiendo, haciendo cosas que son muy, ¿me entiendes? O sea, muy visualmente atractivas y creativas. Y de un momento a otro siento que el cine como que tomó un rumbo más industrial, más comercial, que el cine terminó siendo como del hombre y la mujer quedó un poquito de lado, y ahora fue que también vimos en los Oscars de este año que incluso le estaban dando más protagonismo a la mujer y estaban diciendo, bueno, y pues ya es hora de que nosotros tengamos voz, ya es hora de que nosotros podamos producir películas y que no solamente sea Martin Scorsese el que sea nominado absolutamente a todo. O sea, ¿qué pasa con las mujeres directoras? Queremos que haya incluso más mujeres directoras, porque no se nos puede olvidar que somos el otro 50% de la población mundial, y nosotros también tenemos un punto de vista que, así como tú estabas diciendo, Cata, tal vez es como si estuvieran intentando tapar el sol con un dedo, y nosotros, ¿será que yo no sé por qué, por la sociedad que nos ha dado cierta dificultad sobre expresarnos y decir qué es lo que pensamos sobre ciertos, o sea, sobre ciertas cosas del mundo, que incluso no tenemos la cabeza suficientemente organizada como para decir las cosas y plasmarlas en la pantalla? No sé, pero yo quiero ver a más mujeres en el cine, quiero ver a más mujeres guionistas y directoras, porque somos muy importantes y yo siento que de aquí puede salir, o sea, gente increíble, no solamente un Martin Scorsese o quien sea. Entonces, Déjame decir Cata, una cosa ahí, Nati, dímelo. para complementarte, y es que no es que no tengamos la cabeza organizada, ni es que no No, tengamos las sí, habilidades, es que muchas veces es que no tenemos la confianza. No tenemos la confianza, no tenemos, a veces no, a veces las familias eh, lenta y sutilmente seducen a sus hijas eh, a que mejor no hablen, a que no sean incómodas, a que se ocupen de otras cosas, que pongan su atención en otro tipo de temas
a que mejor hagan otras cosas con su tiempo Ujú. y todo eso. Entonces, pues nada, o sea, simplemente eso termina siendo que esto es una cosa que necesita mucha disciplina y que necesita mucho tiempo y que necesita un proceso muy constante, de mucho rigor. Hay que ser terco Hay que ser para, terco. para escribir cine y sobre todo para dirigir cine hay que trabajar muy duro. Entonces, eso también implica que tú tienes que dedicarte realmente, como en cualquier arte, ¿cierto? Eh, a hacerlo, a encontrar un camino, a poner un paso detrás del otro. Y si tu familia o las personas que te rodean o tu contexto, tu entorno, todo el tiempo te está diciendo, no, pero es que deberías estar haciendo otra cosa, pero ¿qué es esa tontería? ¿Pero por qué sigues haciendo eso? Pues muy probablemente tú en algún punto vas a terminar diciendo, a lo bien, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Qué tontería? Entonces creo que, como te digo, es una cosa que pasa por muchos niveles y la mayoría muy sutiles, entonces es difícil a veces detectarlo, pero, pero no, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no solamente necesitamos más voces femeninas, sino que necesitamos voces más diversas en general. Es En decir, general, sí. voces de mujeres trans, de hombres trans, de personas que pertenezcan a la comunidad LGBTIQ, de indígenas, De de todo. personas afro, en fin. Nosotros vivimos en un país muy, muy, muy diverso y desafortunadamente casi siempre se han podido expresar solo unas personas. Entonces sí, estamos en un momento en el que eso por fin es algo sobre lo que estamos reflexionando y si en algún momento hemos tenido conciencia colectiva sobre la importancia de que haya diversidad en las voces, es ahora. Es ahora, exactamente. Incluso yo escuché un podcast hace poco sobre una mujer emprendedora, obviamente no tiene nada que ver con el mundo del cine, pero sí le dijeron, bueno, usted construyó un negocio multimillonario, pero usted no sabe mandar porque usted le dice que sí a todo el mundo y usted es muy mamá. Pero es que esa no es la cosa. Construyó un negocio multimillonario, entonces sus ideas estaban donde tenían que estar y su corazón estaba donde tenía que estar. Pero si llega alguien y te dice, no lo estás haciendo bien, porque toda la vida se ha hecho así como tú estás diciendo, de forma vertical y ella lo hacía de forma horizontal, no significa que algo no pueda ser exitoso, sino que uno tiene una forma diferente de hacerlo, porque en ese sentido yo siento que la mujer y el hombre difiere bastante. Nosotros somos muy de cuna, muy de cultivar, muy de la armonía y el amor, y puede que los hombres sean como más organizados en ese sentido o que ya tienen algo aprendido que la mujer apenas está como empezando en este mundo de poder tener su propio negocio, de poder emprender, de poder hacer sus propias cosas. Y tristemente no es algo que yo quisiera decir, pero pues la sociedad y la historia lo dice y lo informa. Pero yo digo que es ahora donde en serio estamos empezando a movernos y me parece maravilloso y me encanta poder hablar contigo precisamente de eso porque tú eres pionera en ese sentido, especialmente en Colombia. No, Nati, también es importante decir que más que yo pues soy una convencida de que eh, tradicionalmente esas estructuras verticales a veces también las ejercen las mujeres. Hay mujeres que creo que no es un tema de hombres y mujeres, sino de formas de pensamiento. Hay Eso, hombres que han entendido muy rápido que no quieren ser verticales, que no quieren ser autoritarios, y hay mujeres toda la razón. que se han puesto también en ese rol autoritario por X o Y razón. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es más, hay una transformación social que estamos viviendo que a mí me parece muy, muy, muy importante y estoy de acuerdo contigo en que estas conversaciones y estas formas en donde ahora estamos empezando a poner nuestra atención son las que finalmente van a permitir que estas nuevas voces surjan y se escuchen y creo que eso es algo para celebrar, pues. Ay, Cata, pues yo creo que ya aquí ya sí llegamos al final de esta entrevista como para conocer este panorama en el que estamos, de cómo ha sido tu crecimiento, de cómo ha evolucionado los días de la ballena y tú como profesional acá en el mundo del cine en Colombia. Te agradezco un montón que puedas estar con nosotros como para abrirnos los ojos, ilustrarnos un poquito. Entonces, gracias por estar con nosotros.